Vamos a tratar de abordar el tema acerca de neumología ocupacional. Es un tema bastante extenso, tiene muchas patologías, pero hay que abocarse a las más frecuentes, y de las más frecuentes y las más relevantes en la parte clínica y especialidad, eh, la silicosis y, y el asma ocupacional. Básicamente, toda actividad laboral en el ser humano genera un impacto directo e indirecto en la salud. Dentro de estos impactos, desde el punto de vista respiratorio, es uno de los más frecuentes y más extensos respecto a las patologías, ya que en el día a día diversas actividades, desde las más simples hasta las más complejas, generan un impacto en la salud respiratoria. Es por eso es que es un tema tan importante que incluso los propios gobiernos, tanto en nuestro país como en diversos países, promulgan leyes en relación o en pro de cuidar la salud de las personas respecto al trabajo. En nuestro país tenemos tres leyes importantes, ¿no? La ley 26842, que básicamente es la Ley General de la Salud. Hay una ley 29783, que es la Ley General de la Seguridad y Salud en el Trabajo, básicamente en relación al tema de hoy. Y la ley 30222, cuya modificatoria ley es también en relación a la salud ocupacional. Como definición tenemos que la neumología ocupacional básicamente es una rama de la neumología que se encarga de estudiar las patologías pulmonares asociadas a agentes de exposición laboral, siendo estos agentes los más frecuentes los químicos. En la actualidad existe una gran demanda de revisiones de historias clínicas de trabajadores, etcétera, ya que hay mayores casos, no mayores casos, sino hay mayores métodos o formas de diagnóstico de dichas enfermedades. De la misma manera, hay pacientes que ya poseen per se alguna patología crónica pulmonar y que por la exposición en el trabajo, esta se exacerba, se agudiza o empeora. Es muy importante. La neumoconiosis básicamente es un conjunto de enfermedades pulmonares producidas por inhalación de polvo. Esta inhalación de polvo de las sustancias químicas o de sólidos inorgánicos van a ser las formas de exposición laboral más frecuentes y de mayor impacto en la salud pulmonar. Dentro de las más comunes encontramos tres cosas importantísimas: la silicosis, asbestosis y mesotelioma. ¿Qué es lo que ustedes deben tener en cuenta en esta clase? Básicamente, cuál es la exposición de riesgo, cómo se determina una exposición de riesgo, los síntomas, los signos y cómo abordar y cómo estas exposiciones generan incapacidad en las personas. Por ejemplo, dentro de la silicosis pulmonar, es una enfermedad respiratoria causada por inhalación de polvo del sílice, que conduce o produce inflamación y posteriormente cicatrización de tejido pulmonar. Se conoce que hay tres tipos de silicosis, ¿no? La crónica simple, la aguda y la silicoproteinosis aguda. ¿Por qué es importante la silicosis, sobre todo la forma aguda o crónica simple? Porque la silicosis guarda mucha relación y muchas semejanzas con la tuberculosis pulmonar. Incluso hay un capítulo aparte que es la silicotuberculosis, que muestra que básicamente los hallazgos, tanto radiológicos, tanto en clínicas, son muy similares y lo único que varía a veces es el tiempo o la exposición a este sílice. Dentro de la patogénesis tenemos que el depósito de estos polvos inorgánicos, como es el sílice, se depositan a nivel de los pulmones, produciendo un proceso crónico de inhalación, depuración y retención de las partículas inorgánicas. La interleuquina 1 es aquella interleuquina que va a producir los macrófagos y monocitos en relación a esta inflamación celular. Va a haber también mediadores inflamatorios que van a tener un papel importante dentro del inicio de las lesiones, las cuales pueden ser de forma aguda o crónicas, conforme ya hemos mencionado. Dentro de las manifestaciones clínicas y de diagnóstico, básicamente va a depender en gran medida de la intensidad de la exposición y de la duración de la exposición. Aunque en forma inicial, la silicosis simple por lo general no tiene signos ni síntomas de inicio. La exploración física o el examen físico pulmonar suele ser inocuo, es decir, no suelen haber grandes alteraciones, salvo en ocasiones cuando existe
una limitante, una obstrucción fija al flujo aéreo, en los cuales se va a percibir mediante la espirometría. En ese caso, pueden ocultarse diversos roncos, sibilantes, incluso roncantes húmedos, así como un cierto grado de fibrosis. Fibrosis, como ya habíamos mencionado, ¿qué tipo de fibrosis sería o qué tipo de enfermedad pulmonar intersticial? De causa conocida, ¿verdad? ¿Se acuerdan esas 5 cosas que cuando desarrollamos el tema de PIT les dije que tenían que preguntar antes de valorar si hablamos de una fibrosis pulmonar o una no fibrosis pulmonar? ¿Lo recuerdan? Sí, doctor. Dentro de esas 5 cosas que se deben preguntar, había un acápite respecto a la exposición, ¿verdad? Y justo ahí entra a tallar la silicosis. Esto es una radiografía de tórax. Básicamente, si ustedes lo ven a simple vista y no tienen mayor dato de que el paciente tiene exposición a sílice, es poco probable de que sospechen de silicosis. ¿Por qué? Porque podrían pensar, es una radiografía muy similar de un paciente con tuberculosis, con aparición micronodular, con lesiones tipo condensación, inflamación. O sea, no tiene un dato o un hallazgo patognomónico de la silicosis respecto a la radiología. Respecto a la espirometría, no nos vamos a complicar, vamos a desarrollar este tema más adelante, pero básicamente lo que puede llegar a causar una silicosis es obstrucción. Es obstrucción, es decir, la alteración o la disminución en la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. Eso es lo que altera básicamente la silicosis. Respecto a la histopatología, básicamente vamos a encontrar el dato patognomónico es hallar los nódulos silicóticos constituidos por 3 zonas. Una zona acelular, que es la zona del centro, una zona birrefringente y una zona media con fibras de colágeno y periférica, básicamente con macrófagos, fibroblastos y linfocitos. Básicamente la histopatología es lo que da el diagnóstico final de esta patología. Vamos a hacer una pequeña revisión acá. ¿Ven eso? ¿Sí ven este point? Sí, doctor. Doctor, ¿ha cambiado de diapos? ¿El de No sé. histopatología, doctor? No, ahí ven. Uno que dice solo Hay silico. que dejar de compartir y volver a compartir. Pero para nosotros hablar de eso es necesario recordar la parte histológica o anatómica, por decirlo así, de lo que es el sistema cardiovascular. Entonces sabemos que el sistema cardiovascular está constituido básicamente por lo que es el corazón y el sistema vascular, ¿no? O sea, los vasos ya sean sanguíneos o linfáticos. Lo que nos interesa a nosotros en este momento es la parte del corazón con sus distintas capas que lo constituyen. Entonces vemos claramente aquí la forma anatómica de un corazón, la constitución del mismo, y dentro de los cortes histológicos encontramos la formación de estas capas, ¿no? Desde la capa más interna hasta la capa más externa, evidenciamos, ¿no?, el endocardio, el miocardio, el epicardio y el espacio pericardio con este espacio de cavidad pericárdica, ¿no? Bien, entonces, tal como lo hemos mencionado, principalmente son 3 capas, ¿no? Endocardio, miocardio y pericardio. Cuando nosotros nos referimos al endocardio, estamos básicamente refiriéndonos a la cavidad interna, ¿no?, al revestimiento interno del corazón. Y es importante conocer que este está constituido por un epitelio escamoso simple, que vendría a ser el endotelio, y capas delgadas de tejido conectivo laxo. Este endocardio tiene una parte que vendría a ser el subendocardio, que básicamente está constituido por nervios, venas y fibras de Purkinje. Esto de manera de resumen, como para que capten la idea en cuanto a la constitución del endocardio, ¿no? Está constituido por una capa endotelial, subendotelial y subendocárdica. Bien, entonces aquí, por ejemplo, vemos el corte de un corazón, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el endocardio? Esta de acá sería la capa del endocardio. Y evidenciamos que debajo de esta hay un subendocardio, que podría confundirse con esta capa del miocardio, pero que podemos ver de que la coloración es un poquito más clara. Aquí, por ejemplo, a mayor aumento se ve definitivamente que la coloración del subendocardio con el miocardio es más clara. Y esto se debe a que contiene glucógeno en las fibras de Purkinje.
Bien. ¿Qué podemos decir del miocardio? Básicamente este está constituido por fibras musculares estriadas. Aquí podemos ver, por ejemplo, la constitución de estas fibras, cómo es que presentan estas estrías, la localización del núcleo es muy importante. Aquí lo vemos a mayor aumento, la disposición. Vemos, por ejemplo, las formaciones de estas estrías, la presencia de este núcleo, que muchas veces es central, la presencia de esos discos intercalares o estas bandas intercalares, ¿no? Que separa prácticamente una fibra de la otra, por decirlo así, ¿no? Bien. Y en cuanto al epicardio, pues podemos decir que esta vendría a ser la capa más externa, que constituye la capa visceral del pericardio. Y está formada o rodeada o cubierta por un epitelio escamoso simple que vendría a ser mesotelio. Entonces, estos son los constituyentes básicos del epicardio. Y aquí podemos evidenciar que esto sería el epicardio y que básicamente está constituido por tejido adiposo, por vasos. Aquí a mayor aumento vemos claramente la disposición de los vasos, ¿no? Y del tejido adiposo. Igual aquí. Igual aquí a mayor aumento y vemos esta cubierta que vendría a ser el mesotelio, ¿no? Entonces aquí a manera de resumen podemos evidenciar las tres capas: endocardio, el miocardio, el epicardio y la cubierta del pericardio. Bien, entonces una vez conocido ya la estructura histológica del corazón, es importante mencionar cuáles son las patologías de al menos dos de ellas, ¿no? Es decir, del miocardio y del pericardio. Cuando nosotros nos referimos al miocardio, nos estamos refiriendo básicamente a dos patologías, lo que serían las miocardiopatías y lo que serían las miocarditis. Cuando nos referimos a las miocardiopatías, básicamente vemos que esta enfermedad es una enfermedad que afecta principalmente al miocardio. Y podemos ver que representan el 5 al 10% de los casos de insuficiencia cardíaca. Quiero saber si está grabando, un momento, y así está grabando. Bien, entonces, estas pueden ser causadas por origen primario o por origen secundario. Cuando es por origen primario, definitivamente la afección va a ser directamente al corazón. Y cuando es de origen secundario, pues el trastorno va a ser sistémico, ¿no? Y puede deberse a diversas causas, ¿no? Desde trastornos inmunes, congénitos, trastornos metabólicos, exposición a tóxicos, infecciones, por mencionar alguno de ellos. Dentro de la clasificación de estas miocardiopatías, evidenciamos principalmente un patrón funcional y patológico por lo el que se ha dividido, ¿no? Entonces, lo podemos dividir básicamente en hipertrófica, dilatada y restrictiva. Aquí, por ejemplo, se evidencia una gráfica en la que se ve la alteración macroscópica, por decirlo así, del corazoncito, ¿no? Podemos ver que dentro de las tres cardiomiopatías o miocardiopatías, básicamente la del tipo restrictiva mantiene el tamaño y la forma del corazón normal. Es decir, tanto la hipertrófica como la dilatada vendrían a sufrir alteraciones estructurales, anatómicas, morfológicas del corazón, ¿no? Vamos a ir detallando cada una de ellas a continuación. Miocardiopatía hipertrófica. Voy a regresar el dibujito para que vean, ¿no? Miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué pasa con esta miocardiopatía? Básicamente, aquí se va a dar un aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Ojo, aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo. O sea, solo aumenta el grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Las causas asociadas, pues, están causas congénitas, relacionadas a grupos étnicos, hay una no hay predominancia en sexos, sino se dice que la presentación es igual en ambos sexos. Básicamente el paciente va a presentar signos de dolor, de pecho, de falta de respiración, que le falta el aire, por decirlo así, ¿no? Palpitaciones, síncope. Y además se va a presentar con ciertas arritmias, insuficiencias cardíacas o incluso accidentes cerebrovasculares. Doctora, disculpe, ¿hay alguien en sala de espera? Me comunica mi compañera que está en sala de espera. A ver, vamos a ver quién está en sala de espera. Ok, ya lo aceptamos. Gracias. Bien, a ver, ¿qué más podemos decir? En cuanto a
a la progresión de la enfermedad es difícil de predecirla, ¿no? Y el tratamiento básicamente va a ser tratamiento quirúrgico, ¿no? Puede ser incluso hasta trasplante de corazón. Puede llegar a un trasplante de corazón. Entonces, como habíamos dicho claramente, en cuanto a la hipertrófica o a la miocardiopatía hipertrófica, era el engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo. Entonces, básicamente, esto es el ventrículo izquierdo y vemos cómo es que esta pared está engrosada. Pero va a haber un límite en cuanto si el paciente es un paciente normotenso o si un paciente hipertenso. No se dice que si es un paciente adulto, la pared va a ser mayor de 15 milímetros y en un paciente hipertenso la relación del grosor de la pared sagittal con la pared posterior va a ser mayor de 1.5. ¿Y qué pasa en el niño? La medida es a nivel de 2 desviaciones estándar, ¿no? Entonces vemos claramente cómo es que la pared del ventrículo izquierdo aparece totalmente gruesa. Entonces, como va a haber una alteración en cuanto al tamaño, microscópicamente vamos a evidenciar estos miocitos hipertrofiados. Y por lo tanto, si van a estar grandecitos, va a haber una desorganización estructural. Puede haber incluso fibrosis como reemplazo. Aquí, por ejemplo, vemos claramente estos miocitos hipertróficos. Aquí hay un desorden entre la disposición de las fibras. Se dice que básicamente aquí se produce una hipertrofia miocárdica masiva sin dilatación ventricular. Aclara esto, ¿por qué? Porque existe la miocardiopatía dilatada, ¿no? Entonces, y una gran diferencia entre esta con la dilatada es que aquí no hay dilatación, ¿no? Solamente hay hipertrofia ventricular izquierda. Aquí, por ejemplo, ¿no? Vemos claramente cómo es que los miocitos se van a hipertrofiar, el desorden de las fibras musculares, puede haber fibrosis por aquí de repente, ¿no? Se pueden utilizar coloraciones especiales como la tricrómica de Maso para evidenciar la fibrosis, ¿no? Probablemente no se puede evidenciar así a simple vista la fibrosis y necesitamos una coloración especial en la que se ve mucho más claro. ¿Qué más podemos decir? Aquí, por ejemplo, aclarar de que existe un factor genético ante la presencia de esta enfermedad y que pues básicamente va a haber un deterioro de la función diastólica. Muy bien. ¿Qué pasa con la miocardiopatía dilatada? Esta, a diferencia de la primera, se va a caracterizar porque el ventrículo izquierdo va a estar dilatado. Entonces, al estar dilatado, este no va a cumplir sus funciones normales, ¿no? Entonces, va a haber un problema con la contracción. Y, ojo, a comparación de la primera, la pared de este ventrículo va a estar normal o reducida. Es más frecuente en varones, principalmente se presenta entre los 20 y 60 años, existen diferentes causas, ¿no? Desde infecciosas, genéticas. Los síntomas son similares, ¿no? Dificultad para respirar, síncope, angina. Se puede hacer uso de exámenes adicionales como ecocardiogramas, radiografías de tórax de repente. Entonces aquí, por ejemplo, vemos dos corazones que están comparándose, ¿no? El primero de ellos es un corazón normal, con un tamaño y peso normal. Y el segundo es un corazón dilatado, ¿no? Vemos claramente cómo es que a nivel ventricular existe una dilatación marcada. Aquí igual, ¿no? Es como un globo inflado, por decirlo así, ¿no? El corazón es grande y dilatado. Igual acá, ¿no? Corazón grande, flácido, ¿no? Por lo que está dilatado. Bien, en cuanto a la microscopía, pues estos miocitos van a estar aumentados de tamaño nuclear. Va a haber una pérdida de las fibras musculares dentro del miocito. Puede haber muerte celular de los miocitos. ¿Cómo nos damos cuenta que hay muerte? Porque las células ya no tienen núcleo, ¿no? Entonces ha perdido su núcleo. Entonces podemos decir, ya acá hay necrosis de los miocitos. Hay fibrosis intersticial. Puede haber incluso macrófagos y linfocitos T intersticialmente, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos claramente
evidenciamos y comparamos, por ejemplo, esta célula muscular con esta otra célula. Vemos claramente que la de acá, por ejemplo, ya perdió su núcleo. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que esta célula ya se encuentra en necrosis. ¿Qué más vemos? Que estos núcleos son prominentes, estas células son grandes, hipertróficas, y hay fibrosis intersticial. Aquí, por ejemplo, se ha utilizado una coloración especial para evidenciar la fibrosis. Con azul se evidencia la fibrosis. ¿Qué más? En cuanto a las causas, habíamos dicho que son múltiples y que la disfunción cardíaca es indirecta. Puede haber una enfermedad isquémica del corazón, cardíaca valvular, cardíaca hipertensiva o cardiopatía congénita. Y va a haber un deterioro de la contractibilidad, una disfunción sistólica. Entonces, comparando, vamos a retroceder. Esta disfunción de la primera va a ser diastólica, mientras que la hipertrófica va a ser sistólica. Entonces ya tendríamos una diferencia, más de lo mencionado. Dentro de las miocardiopatías hipertróficas encontramos un tipo que es conocido la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho o displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Básicamente se dice que esta enfermedad está caracterizada porque aquí más bien el miocardio se va a atrofiar, ¿no? El miocardio del ventrículo derecho se va a atrofiar y se va a reemplazar por tejido graso. Y este puede ser focal o puede ser difuso. Entonces, al haber un reemplazo de tejido adiposo o graso en lugar de estos miocitos, va a haber una inestabilidad eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema de conducción no va a conducirlo normalmente. Por lo tanto, va a haber una mayor incidencia de arritmias ventriculares. Ventriculares porque esto se da a nivel del ventrículo derecho. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos? Beta bloqueantes, terapia de ablación, desfibrilación. Aquí tenemos, por ejemplo, un corazón que ha sido reemplazado por tejido graso, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una imagen de una resonancia magnética y la comparación de un corazón en vivo, por decirlo así, ¿no? Entonces vemos claramente que hay reemplazo de este tejido graso tanto en la microscopía y pues este reemplazo puede ser a nivel de todas las capas, ¿no? Desde el endocardio, epicardio, subendocardio, y puede haber infiltrados inflamatorios a predominio de linfocitos, por decirlo así, que son en parches. Acá vemos infiltrado inflamatorio entre esta celularidad, ¿no? Lo mismo acá, reemplazo, tejido graso. En cuanto a la miocardiopatía restrictiva, ¿qué podemos decir de esta enfermedad? Se dice que a comparación de las otras dos, esta es una entidad rara y tiene un resultado, un patrón de llenado restrictivo. La pared ventricular van a ser normales o casi normales. Y generalmente se dice que el corazón suele ser un corazón normal, ¿no? Este diagnóstico, básicamente, para que nosotros digamos, es una miocardiopatía restrictiva, tenemos que hacer un diagnóstico de exclusión. Vamos a ver quién entró que está en sala de espera. Antes de seguir. Ya, bien. ¿Qué más podemos decir? Que es más frecuente en mujeres, que el pronóstico es malo en niños y la supervivencia es inferior al 50%. En cuanto a la etiología, la primaria no está muy clara, pero existen asociaciones también genéticas. En cuanto a la clínica, pues puede haber un aumento de la presión venosa yugular, pueden haber soplos sistólicos. Los diagnósticos igual se ayuda en base a la realización de electrocardiogramas, de otras pruebas de laboratorio o incluso exámenes imagenológicos. Y el tratamiento básicamente es tratar las complicaciones como la insuficiencia cardíaca y algunas arritmias, ¿no? Y podría considerarse el trasplante del corazón como un tratamiento para este tipo de patología, ¿no? En cuanto a la macroscopía, pues este corazón puede presentar una dilatación por a nivel de las aurículas, ¿no? Siendo los ventrículos normales.
se dice que podría presentar a nivel de la pared ventricular una apariencia gomosa, ¿no? Y que básicamente hay un engrosamiento del endocardio. Y en cuanto a la microscopía, pues dice es inespecífico. ¿Por qué? Porque también presenta hipertrofia de miocitos, lo mismo que los anteriores, fibrosis perimiocítica focal y difusa y un desorden focal de miofibras. O sea, prácticamente no es, no hay nada patognomónico de esta entidad. Aquí igual vemos la disposición de un material claro, ¿no? Entre las fibras del miocardio. Aquí, por ejemplo, es una amiloidosis, ¿no? Se podrían hacer coloraciones especiales para determinar o demostrar la fibrosis, ¿no? Entonces, básicamente, este también va a ser un deterioro de la función diastólica, al igual que el anterior, ¿no? Bien, aquí a manera de resumen, ¿no? ¿Qué podemos decir entonces de esos tres patrones? Que la miocardiopatía dilatada vendría a ser la miocardiopatía más común y que la restrictiva vendría a ser la menos frecuente. Podemos ver además de que en la restrictiva podrían considerarse causas como amiloidosis y hemocromatosis principalmente, ¿no? Y pues en la hipertrófica podrían ser de causas idiopáticas, ¿no? Y la dilatada podría ser de causa infecciosa de origen viral. En cuanto a la siguiente patología que vendría a ser las miocarditis, se dice que es una enfermedad inflamatoria del miocardio, que podría ser causada por agentes infecciosos o por agentes no infecciosos. Dentro de los agentes infecciosos encontramos, por ejemplo, la presencia de virus, la presencia de bacterias, de parásitos, y pues inicialmente podría darse o presentarse como una enfermedad local, ¿no? Los Doctora, hallazgos, disculpe, dime, en sala de espera, de nuevo me informan que están tratando a de ver, ingresar, tienen fallas con su internet. ya, Gracias. bien. Pueden acompañarse con otras complicaciones como derrames pleurales, pericarditis. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar la presencia de unas puntuaciones amarillas, que serían definidas como accesos, ¿no? Aquí a mayor aumento igual. Hay ciertos criterios para definir una miocarditis infecciosa, ¿no? Uno de ellos es el criterio de Dallas, en la que me permite definir si esta es aguda o se encuentra al límite, por decirlo así, ¿no? La primera de ellas, básicamente hay presencia de infiltrados linfocíticos más necrosis de miocitos. Y la segunda de ellas, pues, hay el infiltrado inflamatorio, pero no hay evidencia de necrosis. Se podría hacer inmunizoquímica, por ejemplo, aquí en este caso han hecho CD3, ¿no? Para evidenciar el infiltrado linfocitario, el CD8 para evidenciar los macrófagos. Aquí vemos claramente la infiltración por estos linfocitos y la destrucción de los miocitos, pues, ¿no? Aquí igual vemos la formación de un acceso o microacceso. Vemos claramente la presencia de este infiltrado linfocítico. Ya. Y en cuanto a la miocarditis no infecciosa, pues podemos decir que esta puede ser de tres tipos: la linfocítica, la eosinofílica y la de células gigantes, principalmente, ¿no? También utilizan un estándar en cuanto a la realización de exámenes diagnósticos, ¿no? Para consolidar el diagnóstico, ¿no? Y la recuperación va a ser muchas veces espontánea, ¿no? O sea, no es necesario un tratamiento en sí como para que el paciente se cure, a menos de que tenga complicaciones como insuficiencia cardíaca. En cuanto a la macroscopía, igual va a haber hipertrofia cardíaca, dilatación ventricular. Y va a depender de las miocarditis relacionadas o mencionadas anteriormente, ¿no? Hemos mencionado las tres primeras que vendrían a ser tipos de miocarditis no infecciosa.
Existen otros como la miocarditis por hipersensibilidad, la miocarditis eosinofílica necrotizante, la sarcoide, ¿no? Básicamente aquí, por ejemplo, podemos ver la presencia de eosinófilos, sería una miocarditis eosinofílica. O sea, ¿qué es lo que más predomina? Los eosinófilos. Aquí, por ejemplo, igual presencia de eosinófilos. Aquí, por ejemplo, la gran disposición de ese infiltrado de predominio linfocítico. Recordar que la enfermedad de Chagas también podría originar miocarditis. Bien, como segunda parte serían las patologías del pericardio. Entonces vemos que normalmente cuando se da la presentación de una patología del pericardio, estos suelen acompañarse por infiltrados o derrames, perdón, ¿no? La presencia de derrames pericárdicos, por decirlo así, ¿no? Y muchas veces suelen ser de causa sistémica. Aquí encontramos lo que es el derrame pericárdico y hemoperitoneo y lo que es obviamente la pericarditis. En el primero de ellos, derrame pericárdico y hemoperitoneo, pues encontramos que existe una presencia de un líquido menor de 50 mililitros en el espacio del saco pericárdico, ¿no? Encontramos claramente que este puede comprometer y puede contener desde pus, sangre o material seroso. Y en cuanto a la pericarditis, vemos que es la inflamación del pericardio caracterizado por un dolor en el pecho, el roce pericárdico y cambios en el electrocardiograma, ¿no? También va a producir cambios en este electrocardiograma. Las causas también son múltiples, desde agentes infecciosos, inmunológicos y otros, ¿no? Como cáncer, traumatismos. Los síntomas ya los mencionamos, son síntomas cardíacos principalmente, de disnea, dolor, por mencionar los primeros. Y la aspirina, pues, básicamente va a ser, puede realizarse una pericardiocentesis para el manejo del derrame o taponamiento pericárdico. Y, por ejemplo, en el caso de que se encuentre que esta sea de origen infeccioso, pues instaurar tratamiento antibiótico. La idea es que disminuya el riesgo de que exista una pericarditis recurrente, ¿no? Esta pericarditis puede ser aguda o crónica o icrónica. La pericarditis aguda puede ser de varios tipos. Puede ser serosa, fibrinosa, purulenta, hemorrágica y gaseosa. La serosa básicamente se da en presencia de enfermedades no infecciosas. La fibrinosa y la serofibrinosa están asociadas a la presencia del infarto de miocardio o al síndrome postinfarto o síndrome de Dresden. Síndromes urémicos, síndrome de fiebre reumática. La pericarditis purulenta o supurativa, aquí básicamente va a ser una etiología infecciosa, por decirlo así, ¿no? Y la pericarditis hemorrágica, pues aquí podemos ver que está compuesto por un exudado de sangre mezclada con derrame fibroso supurativo. En cuanto a la pericarditis gaseosa, pues se asocia como principal agente etiológico a la tuberculosis, ¿no? Sin embargo, existen otros gérmenes que también podrían causar este tipo de pericarditis, como por ejemplo los agentes micóticos o los hongos, ¿no? Y en cuanto a pericarditis crónica o cicatrizada, esta puede ser mediastino, pericarditis adhesiva o pericarditis constrictiva. La pericarditis crónica o cicatrizada o curada va a producir engrosamientos fibrosos en forma de placa de las membranas serosas, denominadas placa de soldado, o adherencias delgadas y delicadas que rara vez deterioran la función cardíaca. Esta pericarditis no tiene ningún efecto sobre la función cardíaca. En cuanto a la mediastinopericarditis adhesiva, la cual es originada después de una pericarditis infecciosa, podemos ver pues que el aumento de la carga del trabajo ocasiona en ocasiones hipertrofia y dilataciones cardíacas graves. Y en cuanto a pericarditis constrictiva,
pues aquí básicamente va a ser la presencia de esa fibrosis, que van a imitar el proceso de una miocardiopatía restrictiva. La superficie del corazón puede ser rugosa, incluso aquí vemos claramente, ¿no? La apariencia es rugosa, cambia de coloración, hay un exudado fibrinoso, por ejemplo, en este caso. Aquí vemos, por ejemplo, que existe una pericarditis serosa y vemos que hay una acumulación de líquido en este espacio. Y en cuanto a la pericarditis fibrinosa, básicamente la presencia de fibrina en este espacio pericárdico, ¿no? Aquí, por ejemplo, otras imágenes que me indican también pericarditis, pero de otros orígenes. Una pericarditis fibrinosa, bueno, igual. Aquí, por ejemplo, la apariencia dice de pan y mantequilla, que aquí la hemorrágica, la presencia de la hemorragia, o hemopericardio, dice. Cuando nos encontramos frente a una pericarditis hemorragia, pensamos inicialmente como agentes etiológicos la presencia de un tumor o la presencia de tuberculosis. Y, por ejemplo, aquí cuando evidenciamos exudado, básicamente asociamos a un origen infeccioso principalmente. Aquí vemos, por ejemplo, la superficie del pericardio que muestra estas hebras de fibrina rosadas que se extienden hacia afuera. Esto es de acá. Y acá, por ejemplo, un corte de sección en la que se ve claramente la presencia de la fibrina con exudado. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? La tercera parte de la clase es en base a los tumores cardíacos. Podemos decir que el nosotros pensar en una tumoración cardíaca de origen primario es pensar en una enfermedad extremadamente rara, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente se dan tumoraciones de origen metastásicas, ¿no? Pero no hay que quitar la idea de tener a la mano las causas o los tipos de tumoraciones que se dan de manera primaria. Aquí tenemos, por ejemplo, tumoraciones primarias y metastásicas. Las más frecuentes son las metastásicas y los menos frecuentes son las primarias. Las metastásicas obviamente no solamente tienen afectación al corazón, sino también otras estructuras cercanas del corazón, como por ejemplo el pericardio. Incluso puede llegar a penetrar el miocardio. En cuanto a las tumoraciones primarias, tenemos claramente a las benignas y las malignas. Las benignas son las más frecuentes de estas tumoraciones cardíacas primarias. Aquí, por ejemplo, les muestro una tablita de algunas de las tumoraciones primarias. He elegido algunas como para que ustedes, de cierta manera, se socialicen con estas patologías. Bien, entonces, ¿alguna vez han escuchado de alguna de estas patologías o tienen idea de repente? A ver, vamos a preguntar, ¿sí? A ver, Alexis Villalobos Fuentes, ¿qué me puedes decir en base a estas patologías que estoy mencionando en este cuadro? ¿Alguna vez has escuchado, has visto? Alexis. Alexis. Sí, ¿me escucha? Alexis? Sí. Sí, te escucho. A ver, coméntame. ¿Has escuchado alguna vez de estas patologías que estoy mencionando, que estoy colocando aquí en la pantalla? Sí, de algunas. Por no decir todas. ¿Has escuchado de todas? Sí, en las clases de oncología. En la clase de oncología. O sea, ya llevaron oncología. Sí. O sea, les va a ser más fácil entonces entender. Bien, entonces cuando nosotros nos referimos al mixoma cardíaco, esta tumoración va a ser la más común, pero esta tiene una presentación esporádica o una presentación familiar. Está asociado a un síndrome que es conocido como el síndrome de Carney. La edad de presentación van a ser adultos de 50 años y pues rara vez metastatizan, pero
Cuando lo hacen, generalmente suelen embolizar y pues suelen ser muy mortales. Entonces, ¿qué pasa con esta tumoración? Generalmente suele presentarse solitaria. Aquí, por ejemplo, les coloco fotos, ¿no? Son tumoraciones que se presentan de manera única, sésilo, pediculados, muchas veces asociados a trombos, como por ejemplo la de acá, asociados a trombos, y pues rara vez va a crecer en ambos lados, es decir, es de presentación única, en un solo lado, principalmente. Acá es un corte también de la misma tumoración. Aquí, por ejemplo, que ha embolizado, aquí la presencia de esta tumoración, el mixoma. ¿Y cómo es que nosotros vemos microscópicamente esta tumoración? Pues básicamente puede adoptar distintas arquitecturas, ¿no? Desde cordones, nidos, anillos, glándulas mal formadas, que van a rodear principalmente los vasos sanguíneos. Estas células van a ser estrelladas, con abundante citoplasma, y pues el estroma va a ser mixoide. Puede haber inflamación, hemorragia, y vemos que la actividad mitótica es baja. Pues aquí, por ejemplo, vemos claramente que hay la presencia de estas células sobre un estroma mixoide, y pues estas células son de aspecto fusiformes, ¿no? Alargaditas, con escaso citoplasma incluso. Aquí igual encontramos presencia de hemorragias por focos y la presencia también de estas células de aspecto tumoral sobre un estroma mixoide. Aquí a mayor aumento, mayor celularidad, aquí igual a mayor aumento. Aquí, por ejemplo, vemos la realización de un examen especial que sería la calretinina y cómo es que marca positivo. Y acá también es de otra tinción de hierro de perla, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, es que generalmente suelen ser de presentación única y el lugar de afectación va a ser el tabique auricular principalmente. Estos pueden ser pequeños o grandes y, como había mencionado anteriormente, pueden ser sésiles o pediculadas. Doctora, disculpe, buenas tardes. ¿Podría ver si es que hay alguien en sala de espera, por favor? A un compañero se le apagó su computadora. Ya lo agregué, gracias. Y pues suelen Gracias. presentarse con hemorragias o infiltrados inflamatorios también, ¿no? Hay exámenes, marcadores como la inmunistoquímica que me permiten definir esta patología, ¿no? Incluso la microscopía electrónica. En cuanto al lipoma, podemos decir pues de que básicamente afecta a nivel de epicardio y que muchas veces suele ser de un hallazgo incidental, ¿no? Aquí vemos claramente que este puede estar mal encapsulado, circunscrito, y pues vemos, no he puesto imagen, ¿no? Una masa, o sea, un tejido adiposo, pues, ¿no? En cuanto al fibroelastoma papilar, aquí podemos ver que es un crecimiento papilar benigno del endocardio y tejido fibroelástico avascular. Suele ser benigno, incidental, también puede embolizar. Es uno de los tumores más comunes, seguido del mixoma, y también ha habido una presentación en cuanto a las mutaciones del CARNAS. Vamos a ver aquí las imágenes. A ver, espérate. Aquí. Entonces, tal como su mismo nombre lo dice, la morfología va a tener la de un arbolito, ¿no? Pero va a ser de color blanco y pues va a parecer que surge de un tallo común, y algunos lo comparan con una anémona hembra. Entonces aquí podemos ver como un arbolito o como una anémona del mar. Y en cuanto a la microscopía, pues vemos claramente la presencia de estas proyecciones, ¿no? Igual hay coloraciones especiales que pueden utilizarse para confirmar su diagnóstico. La siguiente entidad vendría a ser los rhabdomiomas, que son los tumores más frecuentes en niños, ¿no? Suelen presentarse en edades muy tempranas, menores de 1 año, y suelen presentarse con otras complicaciones muy graves como la muerte cardíaca súbita, ¿no?
Estos tumores suelen ser pequeños, firmes, de color blanco grisáceo, bien circunscritos, que sobresalen hacia los ventrículos. Y pues puede darse la presentación de múltiples rhabdomiomas y pues asociarse a síndromes de rhabdomiomatosis, ¿no? O a patología de rhabdomiomatosis. Vemos claramente minúsculos tumores alrededor de todo el corazón, por decirlo así, ¿no? Son células claras, grandes, redondeadas, poligonales, sin actividad mitótica. Igual van a tener una marcación especial haciendo uso de la inmunizoquímica. Bien. Y en cuanto a los tumores cardíacos primarios malignos, pues he elegido solo dos, el angiosarcoma y el rhabdomyosarcoma. El angiosarcoma vendría a ser la neoplasia maligna primaria común del corazón, rara también, cuyo afectación más común o más frecuente es en el lado derecho. Y generalmente pues se presenta en personas de 40 años para arriba. Y suelen ser tan agresivos que incluso suelen metastatizar generalmente pues a lo que es hígado, pulmones. Y suele ser muy agresivo en cuanto a la sobrevida del paciente, ¿no? Muchas veces es una sobrevida muy corta y pues el paciente llega a evolucionar a morir, por decirlo así, ¿no? En cuanto a la macroscopía, pues vemos claramente una masa lobulada a nivel de la aurícula, en este caso, por ejemplo, con ciertas proyecciones papilares, y pues encontramos áreas de hemorragia, área de necrosis. Y en la microscopía, pues encontramos la presencia de esos canales vasculares, ¿no? Que se van juntando, cuya actividad mitótica va a ser muy prominente. Igual hacemos uso de coloraciones especiales, ¿no? Para confirmar ese diagnóstico. Y por último, el rhabdomyosarcoma vendría a ser pues un sarcoma de diferenciación de músculo estriado. También es un tumor muy raro y pues generalmente ocurre en todo el corazón. Y la afectación puede darse tanto en niños como en adultos jóvenes. También suele ser muy metastatizante, ¿no? Suele infiltrar o metastatizar pulmones, ganglios regionales, sistema nervioso, tracto gastrointestinal, riñones, entre otros. ¿No? Básicamente, el tratamiento va a ser ya sea la quimioterapia o la resección quirúrgica. En cuanto a la macroscopía, pues encontramos que suelen ser algo mayores de 10 centímetros y pues pueden afectar cualquier válvula o aurícula, por decirlo así. Igual hay coloraciones especiales para determinar la presencia de Encontramos, por ejemplo, aquí la presencia de estas células con un citoplasma rosado abundante, ¿no? Y en cuanto a los efectos cardíacos de las neoplasias cardíacas, pues vemos que básicamente el corazón suele afectarse indirectamente ante la presencia de estas tumoraciones. No vemos que probablemente pueden haber efectos incluso del tratamiento, pueden haber incluso efectos por la metástasis misma, ¿no? O, por ejemplo, otros estados de hipercoagulabilidad, ¿no? Que van a conducir a estados de endocarditis trombótica no bacteriana, por mencionar alguno de ellos. Bien, chicos. Entonces, ¿hay alguna pregunta en cuanto a esto? He tratado de hacerlo lo más conciso. Sé que es amplio el tema, pero se les ha tratado de mostrar al menos lo que deberían conocer de estas patologías, ¿no? Entonces, son patologías, si bien es cierto, que podrían presentarse en el día a día, ¿no? Al menos mencionando lo que son las miocardiopatías o miocarditis, ¿no? Dentro de los tumores, generalmente son los más raros, pero definitivamente también se presentan. Así es. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O yo pregunto? Doctora, la bibliografía y esto, o bueno, en caso de, sobre todo para el examen y eso, ¿nos guiamos de sus diapositivas o del Yo creo que, o sea, Robbins? definitivamente el libro base va a ser el Robbins, ¿no?
definitivamente yo en las clases les estoy agregando conocimientos extras de libros, ¿no? Pero definitivamente yo creo que con los dos podría llevarse bien el curso, ¿no? En cuanto al Rodin, sí, algunas diapositivas o conocimientos adicionales agregados en clase, pues, ¿no? Ok, doctora. Ujú. Bien, chicos, Doctora, una pregunta. Un resumen o hincapié un poquito más hondo en todo lo que es la silicosis, porque todas las neumoconiosis es la más frecuente y la más común que se puede ver. La silicosis, como lo habíamos visto, es una enfermedad intersticial difusa producida por inhalación mantenida del sílice cristalino. Esa es la definición exacta de una silicosis. Enfermedad intersticial difusa producida por inhalación mantenida o sostenida de sílice cristalino. Respecto a la epidemiología, tenemos que no existen cifras fiables sobre población expuesta a inhalación de sílice. ¿Por qué? Porque no hay reportes respecto a la exposición laboral y porque no hay mucho abordaje respecto a la medicina ocupacional en ese tipo de pacientes. No se conoce la prevalencia real de esta enfermedad y la base de los datos, básicamente para el año 2000 a nivel mundial, se estaba aproximadamente 3.2 millones de personas expuestas al sílice, tanto en Europa, en España, ¿no? Y para el 2004 había 1.2 millones de trabajadores nuevos expuestos. Es decir, datos exactos respecto a pacientes con enfermedad diagnosticada de silicosis es poco fiable, no hay muchos datos exactos. Respecto a la etiología, eso es lo que a ustedes les tiene que importar respecto a la silicosis, cuáles son las principales ocupaciones con exposición al sílice, sobre todo al sílice cristalino, que es el que con mayor frecuencia causa la silicosis. Esto es muy importante para el momento que ustedes aborden al paciente cuando realizan la historia clínica. Básicamente aquellos pacientes que trabajan en minas, pero es importante identificar en qué parte de la mina y qué función desarrolla. Por ejemplo, aquellos que trabajan en excavaciones, en minas, túneles, canteras, aquellos que se encargan del tallado y del pulido de rocas, trabajos en seco, de trituración, tamizado, manipulación de minerales y rocas, fabricación de vidrio, porcelana, losas, cerámicos, trabajos de desmolde y desbordado, trabajos con muelas, pulidos, afinados, industria de la cerámica, e inclusive hasta aquellos que trabajan con prótesis o con protésicos dentales. En todas estas exposiciones, en todos estos antecedentes laborales o principales ocupaciones es donde vamos a tener en contacto con el sílice. Pero como recuerdan, la definición es bien clara. Es la enfermedad pulmonar intersticial que se produce por exposición sostenida y mantenida. No simplemente aquella persona que se va y está una semana en una mina excavando y nunca más vuelve, va a tener sílice. Tiene que ser la exposición mantenida. Y para eso es muy importante cuando nosotros hablamos de neumoconiosis, de hablar de la intensidad de la exposición. Aquí está el punto clave de por qué una persona expuesta a un polvo inorgánico hace o no hace la enfermedad. Porque eso es lo más difícil de ver, ¿no, doctor? ¿Cuánto tiene que pasar un paciente para estar en exposición laboral y tener silicosis? Esa es una pregunta muy difícil y a la vez tiene una respuesta bien clara respecto a este tema, ¿no? Por ejemplo, la magnitud de la exposición acumulada del polvo de sílice cristalino a lo largo de la vida laboral. La dosis acumulada de sílice es igual a la fracción de polvo respirable por el porcentaje de sílice libre en miligramos por metro cúbico por el número de años de exposición. Años de exposición. Esa es la fórmula para valorar la intensidad y la magnitud de la exposición. ¿Qué es la fracción de polvo respirable? La fracción de polvo respirable es el polvo que por el tamaño de sus partículas es capaz de alcanzar las unidades alveolares. Es decir, son las mínimas fracciones respecto al tamaño del polvo de las partículas que llegan al alveolo. Llega el 30% de las partículas de 5 milímetros y el 100% de las partículas de 1 milímetro. Más o menos para valorar. ¿Por qué digo eso? Porque cuando ustedes
abordan a un paciente que trabaja en estas ocupaciones, ellos saben, acorde a las herramientas que utilizan, el tipo de polvo que pueden sacar y el tamaño del polvo que pueden sacar. Por eso es importante. Y el valor límite ambiental viene a ser el valor de referencia considerado seguro. Vemos que la concentración de sílice libre contenida en una fracción respirable de polvo no debe ser superior a 0.1 miligramos por metro cúbico. Y la concentración de la fracción de polvo respirable no debe sobrepasar los 3 miligramos. Para que no se hagan mucho o no se equivoquen con ese tema, ustedes, lo que me interesa es que sepan que existe un término que se llama intensidad de exposición, que no todos los pacientes que están expuestos a estos polvos inorgánicos llegan a hacer silicosis y que se necesita de una magnitud o de una medida para valorar el mayor o menor riesgo de producir la enfermedad. Por ejemplo, tenemos que las partículas menores o hasta 5 milímetros, un 30% de estas partículas van a llegar a las unidades alveolares y que todas las partículas de 1 milímetro llegan a la unidad alveolar. Esto va a estar en relación a la ocupación del paciente. Factores individuales, hay predisposición genética, como muchas de las enfermedades intersticiales, el tabaquismo o la presencia de enfermedades respiratorias, sobre todo como el EPOC, son aquellas enfermedades que tienden a aumentar el riesgo de exposición y aumentar el riesgo de producir la enfermedad pulmonar. Formas clínicas, estas son las formas clínicas actualizadas respecto a la silicosis. Por eso les quería traer este PowerPoint para un poquito consolidar algunos temas que no están bien claros en lo que envía la universidad. Tenemos 5 formas importantes respecto a silicosis. 1, Hola. Hola. ¿Se fue el doctor? ¿O es mi internet? Parece. Se quedó en stop, ¿no? Sí, es el ok, sí se escucha, ¿verdad? Sí, doctor. Listo, perdón, hay un problemita con el internet, está bastante complicado. Ya les decía acerca de las formas clínicas. Hay básicamente 5 formas, ¿no? Tenemos una crónica, que se divide en crónica simple y crónica complicada, la fase de fibrosis pulmonar intersticial, la fase acelerada y la fase aguda. 4 puntos importantes que ver en ellas es el tiempo de exposición, los hallazgos radiológicos más importantes, los síntomas y las alteraciones que puede haber en las pruebas de función pulmonar. Vemos que para las crónicas, tanto simple como complicada, el tiempo de exposición es mayor a 10 años. En la crónica simple, básicamente el hallazgo principal en la radiología son nódulos, en la complicada masas. Puede haber síntomas como disnea, tos, incluso pueden haber pacientes asintomáticos y la función pulmonar puede estar normal o puede haber un cierto grado de obstrucción. Respecto a la fase de fibrosis pulmonar intersticial, igual el tiempo de exposición es mayor a 10 años. ¿Qué vamos a encontrar en la radiología? Un patrón retículo nodular difuso. También puede haber alteraciones tanto en la difusión como puede haber algún tipo de restricción en la espirometría. Y en las formas aceleradas y agudas pueden ir desde la exposición menor a 5 años hasta 5 a 10 años. Y pueden haber múltiples hallazgos como nódulos, masas, inclusive otros patrones como acinares bilaterales, etc. Puede haber disnea, tos, y lo que cae acá es que el deterioro de la función respiratoria es más rápido, ¿no? Hay disminución o hay caída más rápida tanto del B1 como de la capacidad vital forzada. Eso básicamente son las formas clínicas que deben de conocer los pacientes con silicosis. El diagnóstico tiene 3 fases. 1, historia clínica, abordada como la historia laboral de exposición al sílice cristalino, estudios radiológicos con hallazgos característicos,
Acá se utiliza una nomenclatura internacional que se utiliza en la salud ocupacional, que viene a ser la clasificación ILO, y la exclusión de otras entidades posibles, ¿no? Como les había mencionado, una entidad que hay que excluir definitivamente todos los pacientes con sospecha de silicosis es la tuberculosis. La historia laboral, la actividad laboral actual y previa, y sobre todo reflejar el tiempo de exposición, la descripción detallada del puesto de trabajo, las medidas de protección técnica. No es lo mismo un paciente que trabaja en las minas con el adecuado sistema de protección personal o aquellos que no. Y básicamente la mayoría de los pacientes que se enferman o que tienen estas enfermedades o que trabajan en socavón o dentro de las minas son los que menos protección tienen, ¿no? Y la medición del polvo respirable, con el fin de conocer el riesgo acumulado, que es básicamente acorde a la fórmula que les expliqué hace un momento. Respecto a la radiología, no nos vamos a meter en la nomenclatura ILO, pero básicamente tiene 5 apartados. Solamente es importante que ustedes conozcan que hay una lectura ILO, que es básicamente diseñada para valorar hallazgos en los pacientes que tienen alguna alteración respecto a problemas o exposición ocupacional, donde se ve las formas, la ubicación, el número y el tamaño de las lesiones. Y exclusión de otras patologías. Básicamente tenemos un algoritmo importante donde es la exposición laboral simple. A todos los pacientes se les pide una radiografía simple de tórax. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes, sobre todo al inicio, pueden tener una radiografía de tórax normal. Pero si tenemos ya el dato exacto de exposición laboral y una radiografía de tórax normal, básicamente eso excluye la patología. Y si tenemos una lectura de una radiografía de tórax, una lectura ILO mayor a 6 puntos, básicamente podemos determinar mediante otro examen, que es la tomografía de alta resolución, para ver si es que hay alguna otra lesión, o incluso, si este paciente persiste con la patología o con las molestias, inclusive plantear la opción de una biopsia dirigida por tomografía para descartar o tener el diagnóstico definitivo. Pruebas de función pulmonar en orden de importancia. A todos los pacientes espirometría para valorar si hay caída o no del BF1 y de la capacidad vital forzada. Valorar capacidad de difusión, ya que hemos visto que los pacientes con tipo de fibrosis pulmonar intersticial o de enfermedad pulmonar intersticial pueden tener disminución de la capacidad de difusión, los volúmenes pulmonares, sobre todo en los pacientes con las formas agudas o aceleradas, que son aquellos en los cuales los volúmenes pulmonares caen de forma más rápida. La pulsoximetría, gasometría arterial para ver un cierto grado de insuficiencia respiratoria, y el test de caminata para valorar funcionalidad e incluso predecir mortalidad. La TAC de alta resolución, básicamente, no hay una estandarización exacta respecto a la tomografía de alta resolución y las enfermedades ocupacionales. Su indicación está limitada cuando tenemos una radiografía de tórax con opacidades nodulares muy profusas, tendencia a la acualescencia, los cuales no podemos descartar si hay presencia de masa, fibrosis en fases iniciales, y hallazgos radiológicos atípicos para sacar el diferencial con otras patologías. Cuando también encontramos nódulos de pequeño tamaño, básicamente de ubicación centrolobular o subpleural, cuando encontramos masas o signos de fibrosis masiva de tipo progresivo, incluso para descartar malignidad, porque el cáncer también se puede asemejar mucho a la silicosis, y para evaluar adenopatías. Y la anatomía patológica, y etcétera, otro tipo de exámenes auxiliares. La prevención, tenemos 3 tipos de prevención, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria. La primaria, básicamente, con el control de los niveles de polvo. Las empresas mineras tienen protocolos para valorar y controlar el nivel de polvo respirable de este sílice en sus trabajadores o en sus instalaciones. Y recomendar medidas de protección personal, no solamente a los que están en socavón, sino inclusive a los que están en la periferia. La prevención secundaria, como ustedes ya lo saben por salud pública, es aquella que se da cuando el problema ya está instalado, básicamente vigilancia de trabajadores expuestos, deshabituación tabáquica en aquellos que tengan la exposición, y el control de infección tuberculosa. Todos los pacientes hacer descarte de infección tuberculosa. Y la prevención terciaria básicamente es evitar que progrese la enfermedad, evitar exposición, inhalación
e inhalaciones de polvo, comunicar los casos, recomendar evaluación por especialistas, control de enfermedades tuberculosas y tratamientos si es que hubiera alteración en las pruebas de función pulmonar. El seguimiento de los pacientes se puede ver inclusive hasta los 2-3 años, acorde a las formas que haya tenido, ¿no? Acorde también a la valoración o a las alteraciones que pueda haber tenido el paciente respecto a sus pruebas de función pulmonar. Y valorar también los hallazgos de incapacidad laboral que pueda haber. 3, fundamentalmente, reubicación laboral, declaración de enfermedad profesional y valoración de incapacidad. Chicos, acá no sé por qué me sale que hay tiempo restante de 2 minutos. Salgo y vuelvo a entrar, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Salgo y vuelvo a entrar en un segundo. Doctor, ¿está en asbestosis? Perfecto, listo. Bueno, chicos, hasta ahí todo lo que es silicosis. De todas las neumoconiosis que vamos a ver, la silicosis es la que tiene que darle más importancia, la más frecuente, la que más daño hay en el pulmón, la que tiene más estudios, la que tiene más estructurado la forma de abordaje, el diagnóstico, el seguimiento de los pacientes, y la más frecuente, ¿no? La asbestosis, se denomina asbestosis básicamente a una enfermedad intersticial secundaria a la inhalación de fibras de asbesto en ambientes laborales. Además de la enfermedad intersticial, puede ocurrir también engrosamiento pleural. Esa es una de las formas que nos permite diferenciar un poco la silicosis de la asbestosis, el compromiso de la pleura. El compromiso de la pleura siempre se ve más en asbestosis que en silicosis. Y calcificaciones. ¿Por qué? Los hallazgos radiológicos pueden ser muy similares, pero cuando tenemos compromiso pleural, como es engrosamiento pleural y formación de calcificaciones pleurales, básicamente estamos frente a un caso de asbestosis. En el contexto de un paciente, conforme ya lo vamos a ver, ¿no es cierto?, con la exposición laboral. Básicamente tenemos que estas partículas o estas fibras, al ser inhaladas, las fibras de asbesto van a atravesar las vías respiratorias y las que superen la barrera del sistema mucociliar pasan a los sacos alveolares, donde pueden ser enquistadas o englobadas por los macrófagos, eliminadas por vía linfática o producir efectos fibrosantes. El primer filtro básicamente siempre es el sistema mucociliar. Aproximadamente el 60 al 70% de estas fibras de asbesto se quedan ahí, pero aquellas que logran pasar siempre llegan a la parte de los sacos alveolares, donde van a ser englobadas por los macrófagos. Ahí tenemos dos caminos. Uno, o el macrófago se encarga de eliminar estas fibras de asbesto, o la fibra de asbesto llega a diseminarse por vía linfática o inclusive causar fibrosis o en algunos casos hasta alteraciones a nivel oncogénica, ¿no? Manifestaciones clínicas, básicamente cuadro clínico variado, igual que la silicosis, como les repito, dentro de las neumoconiosis no tenemos ninguna clínica estricta ni ninguna clínica gold estándar para valorar o para saber. O sea, que la forma de identificar o sospechar una que otra neumoconiosis no va a ser basándonos en el cuadro clínico, sino en la exposición. Eso es bien claro, ¿no? Cuadro clínico variado puede ser desde asintomático hasta pacientes con severa, similar a silicosis. Historia laboral de riesgo, es decir, aquellos pacientes con trabajo de exposición a asbesto, indagar sobre los tiempos de exposición, el uso, ¿no?, de equipos de protección personal, los años, el tipo de exposición y la intensidad. Radiografía de tórax, simple vista, esta radiografía de tórax podría ser de un paciente con tuberculosis pulmonar, un paciente con una secuela de un EPOC, etcétera, una secuela de un enfisema, son pulmones grandes. Si no hay ningún dato exacto, ya que las radiopacidades que se presentan en una asbestosis son bastante irregulares, también se tiene que clasificar, hay un sistema de clasificación internacional laboral para valorar, que básicamente es el sistema de lectura hilo, también para valorar los hallazgos radiológicos en estos pacientes. Broncoscopía es muy importante. La broncoscopía es muy importante, ¿por qué? Porque a diferencia de la silicosis, el estudio del lavado broncoalveolar puede documentar alveolitis y cuerpos de asbesto, los cuales pueden ayudar al diagnóstico definitivo de asbestosis, a diferencia de la silicosis. Dentro de la silicosis la broncoscopía no está recomendada, pero dentro de la asbestosis sí. ¿Por qué? Porque el estudio del lavado broncoalveolar o del VAL podemos encontrar alveolitis
y podemos encontrar cuerpos de asbesto o fibras de asbesto que pueden ayudar a diagnosticar la asbestosis en relación a una enfermedad pulmonar intersticial. Respecto a la histopatología o a la biopsia endo o transbronquial mediante broncoscopía, cuando uno hace una broncoscopía, acá vemos, esto es la carina, y este es el bronco principal derecho y el bronco principal izquierdo. Esto de arriba es el esófago y esto de abajo es la tráquea. Cuando uno entra, tiene dos formas de hacer lavados y de hacer biopsias. Puedes hacer biopsia transbronquial, que es entrar con la pinza hasta el fondo y morder un poquito de bronquio, o la endobronquial, que simplemente te diriges al lugar donde ves la lesión y tomas la muestra. Cualquier tipo de las dos, ya sea biopsia trans o endobronquial, puede llevarse a patología y vamos a ver unas lesiones centroacinares y cuerpos de asbesto, los cuales dan el diagnóstico definitivo. O sea, el estudio de lavado bronquiolo-alveolar más el estudio de la biopsia, ya sea transbronquial o endobronquial, mediante broncofibroscopía, pueden ayudar a dar el diagnóstico definitivo de una asbestosis. Esto sumado a la historia de exposición laboral. Respecto al mesotelioma, el mesotelioma es un tumor derivado de la capa mesotelial de la serosa pleural o de la serosa peritoneal. Es un tumor relativamente infrecuente, la incidencia es baja, de 1 a 1.5 habitantes por cada 100.000, es poco frecuente, a diferencia, como característica importante, el mesotelioma causa mucha efusión pleural, mucho derrame pleural. Por lo cual el diagnóstico de un mesotelioma como primera opción siempre es una biopsia pleural. El dato clínico más frecuente es la presencia de dolor torácico, es un dolor torácico tipo pleurítico, como hablamos cuando hicimos el seminario de efusión pleural, que suele ser discreto al inicio, pero conforme avanza la enfermedad puede ser más intenso, ¿no? Básicamente tiene características pleuríticas, como les había mencionado. El mesotelioma localizado suele ser asintomático, cursa generalmente cuando es localizado, puede no tener derrame pleural, pero básicamente el diagnóstico por lo general se hace cuando ya el paciente está bastante comprometido y tenemos efusiones pleurales masivas, por lo cual es necesario el estudio histopatológico mediante una biopsia pleural. La radiografía de tórax, acá podemos ver, básicamente lo que se ve es la curva de Damasco y la efusión pleural en la base de mi tórax derecho. Cuando tenemos esto es importante diferenciar también. Pero como ustedes se dan cuenta, ¿no? O sea, si es que todas estas enfermedades tienen bastante arraigo en la histopatología. Es decir, lo que nos va a dar el diagnóstico final de la silicosis, asbestosis, incluso el mesotelioma, siempre es la histología o la histopatología. Porque hasta ahí hemos visto 3 tipos de radiografía de tórax con similares características, sin ningún hallazgo patognomónico característico de cada enfermedad. Hemos visto condensación, hemos visto signo de inflamación bronquial, hemos visto ahora efusión pleural, y todos esos son hallazgos que pueden tener incluso una tuberculosis. Por eso es importante, y dentro de las normas técnicas o de estas leyes, es importante identificar y descartar en estos tipos de pacientes la presencia de tuberculosis. La atracosis. Básicamente se determina la atracosis como la neumoconosis de los mineros del carbón, ¿no? Es una enfermedad de las más frecuentes asociadas a la minería del carbón. Por lo general, la gravedad o la severidad está en relación a la edad tanto del paciente como el tiempo y el factor de exposición. Básicamente el polvo de carbón tiene un poder patógeno propio. Las lesiones elementales de la neumoconiosis respecto a los trabajadores del carbón son máculas que al evolucionar progresan a nódulos y pueden dañar el tejido circundante. La presentación clínica va a depender siempre, como todas las enfermedades ocupacionales vistas el día de hoy, de la medida, la intensidad y la duración de la exposición. Pueden ser asintomáticos, como puede tener signos y síntomas respecto a obstrucción del flujo aéreo, es decir, disnea, ¿no? Y en el examen físico puede ir desde un examen físico normal hasta un examen físico donde podamos evaluar predominantemente roncantes, incluso sibilantes, ¿no? Como pueden ver, la radiografía de tórax básicamente son hallazgos que pueden ser compatibles con cualquier otra enfermedad, como son silicosis, asbestosis. No hay hasta el momento un método diagnóstico respecto a la radiología que nos pueda apoyar respecto a estas enfermedades, ¿no? La espirometría también es importante.
para valorar la caída de la capacidad vital forzada y la disminución en la relación entre el BF1 y la capacidad vital forzada, es decir, evaluar obstrucción al flujo aéreo. La broncoscopía es importante porque vamos a tener hallazgos macroscópicos. Nosotros que hacemos la broncoscopía vamos a encontrar esto, que son, es bastante común, es bastante frecuente encontrar esto, que son los puntos de antracosis. Y en la histopatología vamos a encontrar los pigmentos antracóticos. Es decir, nuevamente, el diagnóstico final y definitivo lo va a dar la histopatología. El asma ocupacional, básicamente, es un asma, como ustedes ya conocen la definición, la fisiopatología, pero este es un asma que se exacerba o se agrava por el trabajo o la exposición ocupacional. Se define como un asma previa al ingreso, es decir, un paciente, ¿cómo se diagnostica un asma ocupacional? Aquel paciente que ingresa a trabajar con el diagnóstico previo de asma, pero que debido a la exposición o al tipo de trabajo que tiene, al cabo de un tiempo determinado, los síntomas se empeoran en relación con esta exposición. El asma ocupacional es una enfermedad caracterizada, como ustedes ya saben, por limitación variable al flujo aéreo e hiperactividad bronquial, que se produce básicamente por la exposición a irritantes tóxicos o estímulos físicos en el sitio del trabajo. Básicamente no es una entidad clínica homogénea porque básicamente el término ocupacional es por el agravamiento de los síntomas en un paciente per se que ha tenido o tiene esta enfermedad. La aparición depende básicamente de la procedencia, concentración y el tipo de exposición y tiene una respuesta individual de cada persona, ¿no? El cuadro clínico es similar al asma que tenemos, depende mucho de la gente y depende del mecanismo patogénico implicado, ¿no? Si tenemos un paciente con diagnóstico previo de asma que trabaja en un lugar donde está expuesto a irritantes y antes de entrar a ese trabajo tenía, por ejemplo, crisis asmáticas 1 o 2 al año, pero desde que empieza a laborar en este lugar tiene 3, 4, 5 crisis al año. Antes tenía 1 o 2 síntomas por semana, ahora tiene 4 o 6 síntomas por semana. Eso sería asma ocupacional. Aquel paciente donde hay agravamiento o empeoramiento tanto de los síntomas como de la función pulmonar en relación a la exposición laboral. El diagnóstico básicamente requiere en primer lugar tener el diagnóstico definitivo prelaboral de asma. Y el diagnóstico de asma se hace mediante espirometría, ¿no es cierto? Y el test de broncodilatación positivo. La espirometría sirve entonces para valorar adecuadamente el diagnóstico del asma, confirmar el diagnóstico y siempre hay que hacer el test de broncodilatación, el cual debería ser positivo para el diagnóstico definitivo de asma bronquial. Estos son muchos de los agentes que tienen alto peso molecular que pueden causar o pueden inferir asma ocupacional. Desde cereales, flores, gomas, animales, otros. Es por lo cual vemos que diversas ocupaciones pueden llegar a incidir o a empeorar los síntomas de un asma, ¿no? Básicamente es un algoritmo diagnóstico. Yo les voy a pasar alguna información acerca de otros nuevos algoritmos mucho más sencillos que involucran el diagnóstico y el abordaje de este tipo de pacientes. Listo, chicos. Es un tema bastante árido, bastante largo. ¿Cómo está, doctora Cecilia? Creo que ya está a la espera. Me pasé 2 minutitos. Sí, buenas tardes. No se preocupe. Así uno se pasa a mí también. Sí, la verdad es un tema bastante amplio. Hablar de neumología ocupacional en 45 minutos es... Así es. Así que le voy a ceder el pase, chicos. Cualquier cosa, cualquier duda que puedan tener, saben, me la pueden consultar por correo. Igual con su delegado les voy a mandar alguna información, sobre todo, como les repito,